Buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a nuestra primera emisión del año de Enfocados de la Clínica del Country, Clínica La Colina. El día de hoy tenemos como tema Extubación, la luz de la esperanza, determinantes. Para dar inicio a este espacio académico, le doy la bienvenida y la palabra al doctor Santiago López, director médico de la Clínica del Country, Clínica La Colina, y la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de nuestra institución. Posteriormente, nuestros conferencistas invitados, el doctor Héctor Escalante y el doctor Luis Muñoz, especialistas de nuestras clínicas. Doctor López, buenas noches, le cedo la palabra. Buenas noches a todos, espero que me estén oyendo bien. Perfecto, doctor. ¿Me oyen? Sí, le Bueno, escuchamos bien. buenas noches a todos. Empezamos este nuevo año, este nuevo año con actividades académicas y desafortunadamente con una actividad asistencial muy intensa, muy fuerte, derivada de este pico Omicron, que aunque inicialmente parecía ser un pico de enfermedad leve, muy ambulatorio, domiciliario, de urgencias, pues ya nos viene apretando un poco en términos de la complejidad de los pacientes y en términos de la ocupación hospitalaria. Pero bueno, pues ya desafortunado o afortunadamente tenemos una experiencia ganada y tenemos además una medición de lo que somos como grupo. Creo que hemos aprendido a trabajar y hemos hecho las cosas muy, muy bien. De manera que espero que este sea un pico, así como lo has hecho de rápida instauración, sea de rápida desaparición, viendo la pendiente del pico que estamos viendo en este punto. El tema de extubación esta noche me parece muy interesante, apasionante. Creo que es uno de los puntos en los cuales, pues, seguramente tiene que haber una cantidad de avances y de consenso sobre la forma como se aborda el paciente que va a ser extubado. Eh, Siempre de manera tradicional, las personas que trabajamos hace unos años en cuidado intensivo mirábamos pues una cantidad de variables que seguramente hoy van a revisar. No voy a ser yo quien me meta porque seguramente va a ser más celoso que otra cosa contándoles lo que antes hacíamos, pero yo creo que evaluar el paciente de una manera integral y eso es un punto que el médico en cuidado intensivo en la cabecera del paciente ve la dinámica respiratoria, la reserva neuromuscular, seguramente todo el balance positivo de líquidos que se tenga y otras variables que ustedes van a mirar, la ausencia de sobreinfección, de infiltrados pulmonares y de compromiso de la oxigenación serán unas de las variables. Y lo otro que me imagino que van a abordar es evaluar muy juiciosa y claramente las indicaciones de reintubación, las indicaciones de traqueostomía y cómo un paciente pues que está saliendo de una condición crítica idealmente no debiera ir a una reintubación. De manera que estoy seguro que ustedes van a hacer una revisión bien detallada, bien interesante de los temas actualizados y pues les agradezco la presencia. Sé que, insisto, estamos todos en un momento otra vez complicado, pero creo que y espero que sea un pic mucho más corto y con unas condiciones diferentes de nuestros pacientes. De paso, pues ustedes ya se dieron cuenta, trasladamos en la clínica del Country la unidad que estaba ubicada en el tercer piso al cuarto piso occidente para que se quede allí de manera definitiva. Y pues ya empezamos a trabajar en otros temas. Seguimos con la dinámica importante de trasplante renal. Ya está lista y disponible la terapia ECMO para instauración en nuestros pacientes críticos que así lo requieran. De manera que yo creo que vamos avanzando bajo el liderazgo de Carolina y con la participación de ustedes como grupo y de todo el grupo multidisciplinario, enfermería, terapia, y todas las personas, personal administrativo, todas las personas que conforman los grupos de cuidado intensivo, tengo la gran satisfacción de decir que es un grupo que ha dado unos excelentes resultados y que vamos a seguir adelante. De manera que, sin más ni más, gracias por estar con nosotros y ojalá aprovechen el espacio académico. Muy buenas noches a todos y les damos la bienvenida a este nuevo Enfocados de la Clínica del Country, Clínica de la Colina. Estamos muy complacidos, orgullosos y muy felices de volver con mucha academia.
Y para hoy tenemos un tema muy interesante que es extubación y determinantes. Y para ello tenemos a dos de nuestros grandes especialistas en cuidado intensivo. El doctor Héctor Escalante, que es internista y neumólogo de la Universidad Javeriana e intensivista de la Clínica Colina y el Country. Y el doctor Luis Muñoz, anestesiólogo intensivista de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, magistra en epidemiología y editor asociado de la revista colombiana Anestesiología y Reanimación y de Cochrane para Latinoamérica. Con ustedes, los doctores Héctor Escalante y Luis Muñoz, que nos van a deleitar con extubación, la luz de la esperanza, determinantes. Buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor López y a la doctora Guarín por la introducción y la presentación. A todos muchas gracias por acompañarnos en esta noche de la Clínica del Country y la Clínica de la Colina. Vamos a empezar hablando de extubación, la luz de la esperanza, determinantes. Inicialmente voy a hacer yo una estrategia. El doctor Luis Muñoz muy amablemente nos va a hacer una revisión de la evidencia. Empecemos hablando de la extubación no planeada. Todos hemos tenido en nuestra práctica clínica muchos pacientes con extubaciones no planeadas. Así se considera que la extubación no planeada es una complicación mayor de la intubación translaringea y se considera que ocurre en 3 a 16% de los pacientes ventilados. Esta extubación no planeada en algunos casos puede relacionarse a mejorar el pronóstico al acortar el tiempo de ventilación mecánica, pero en algunos casos puede asociarse a deteriorar el pronóstico en algunos pacientes que aún están dependientes del soporte ventilatorio y se someten entonces a las complicaciones derivadas de la ausencia del mismo y por consiguiente a un eventual aumento de la mortalidad. Para mostrar el efecto de estas extubaciones no planeadas, traigo este artículo de New England Medical Center, en donde se incluyeron 682 pacientes en un periodo de seguimiento de 44 meses. Se definió extubación no planeada como el retiro del soporte ventilatorio deliberado cuando era realizado por parte del paciente o accidental cuando este ocurría como parte de los cuidados de rutina de enfermería o durante el transporte del mismo. El resultado de la extubación no planeada se definía como la necesidad de reintubación en las siguientes 72 horas del evento. Estas definiciones son iguales a las que utilizamos en el seguimiento epidemiológico de nuestra unidad de cuidado intensivo. Cada caso se emparejaba con 2 controles y se tenían en cuenta factores como APH, comorbilidades, indicación de intubación, edad y sexo. En esta tabla podemos ver las características de tanto el grupo de casos como el grupo control y las únicas diferencias, como ven ahí, fueron en relación a cirrosis y a los pacientes con infección VIH. Como podemos ver, 75% de las 75 casos de extubaciones no planeadas se presentaron, lo que correspondió a 11% de los pacientes ventilados, es decir, a 1.6 extubaciones por cada 100 días de intubación. Datos pues que son importantes ya cuando estemos llevando a cabo estudios en nuestra unidad. De estas extubaciones, 71 fueron deliberadas, es decir, realizadas por el paciente, y 4 accidentales en los procesos de enfermería. Cosas que me llamaron la atención: en la presencia de sedación intravenosa solo estaba presente en 77% de los controles y 81% de los casos. Me parece que en nuestras unidades y con la disponibilidad hoy en día de sedación consciente, estos porcentajes de sedación son mucho más altos.
Y me llamó la atención que para la época del estudio, pues aún se utilizaban muchas benzodiazepinas que, como vamos a ver más adelante, pues no son lo más apropiado. En cuanto a los resultados, como vemos en esta tabla, aunque hubo una diferencia en los casos de mortalidad, en porcentaje este no fue mayor y no fue significativo, lo mismo que en los casos de traqueostomía, y las diferencias se dieron más en otros resultados que ya vamos a ver más adelante. De estas 75 extubaciones no planeadas, 42 pacientes, es decir, 56%, requirieron reintubación. Importante recalcar que 31 pacientes de estos 42 requirieron reintubación inmediata, que es la que se hace en la primera hora de ocurrido el evento. Y al cabo de 12 horas, ya 36 pacientes de estos 42, es decir, el 86%, ya habían presentado o requerido reintubación. Esto es importante porque, como hemos y mostramos acá, en realidad no hubo una diferencia significativa de mortalidad, y esto se atribuye a que en la mayor parte de los pacientes con extubación no planeada fueron reintubados en las siguientes 12 horas, por lo que uno de los mensajes es que en los pacientes con extubaciones no planeadas, a veces contemporizar con una falla respiratoria no es una buena idea, y en los pacientes que veamos que tienen ya signos de falla respiratoria es importante proceder a la intubación. Otra característica importante de estas extubaciones es que 33 pacientes de 33 pacientes, 44% estaban ya en proceso de extubación, y de estos solo 30% requirieron reintubación. Mientras que de esos 75 pacientes, 42 estaban aún con soporte ventilatorio completo, y de esos 76% requirieron reintubación. ¿Qué es importante ver ahí? Pues como es lógico que los pacientes que estaban en un proceso de extubación era más probable que toleraran esos episodios de extubación no programada, mientras que los pacientes que estaban en soporte ventilatorio, pues como es lógico, era más probable que requirieran reintubación. Pero de eso mismo podemos ver que muchos pacientes que estaban aún sin extubación o en soporte ventilatorio lograron tolerar esas extubaciones no programadas. ¿Qué es importante de esto entonces? Que a pesar de que están nuestros pacientes a nuestro cuidado y de todo el equipo médico, muchos pacientes toleran esos procesos de autoextubación o de extubación no programada. Por lo que es importante recordar que el equipo médico no juzga adecuadamente cuando un paciente debe ser liberado de la ventilación mecánica y deba ser extubado. Recordemos que entonces que 30 a 70% de las extubaciones no planeadas son exitosas y no resultan en reintubación. Hay extubaciones no planeadas exitosas aún en pacientes con soporte ventilatorio. Entonces, es importante recordar que existe una brecha entre nuestros conocimientos y la aplicación de los mismos en las unidades de cuidados intensivos. Existen muchas estrategias para llegar a extubaciones tempranas, y desafortunadamente esas estrategias no las ponemos en práctica. Como dijimos, entonces no había diferencias en mortalidad ni traqueostomía. Las diferencias de mortalidad se atribuyen a esas reintubaciones tempranas, pero sí existieron diferencias en cuanto a días de ventilación, cuidado intensivo y hospitalización, y mayor probabilidad de traslado a unidades de cuidados crónicos. Como vemos en esta gráfica, los pacientes que fallaban en esa extubación no planeada y requerían reintubación, era mucho más probable
que fueran transferidos a unidades de cuidado crónico, mientras que los controles pues, eran más frecuentemente dados de alta hacia la casa. En pacientes con extubaciones no planeadas fallidas, la mortalidad fue mayor, pero no en relación a los controles, mientras que si se comparaba esa mortalidad en los pacientes que fallaron la extubación con relación a los que fue exitosa, la mortalidad sí fue mayor. Me llamó la atención que pues esa traslado a unidad crónica también en nuestras unidades muchas veces no las ponemos en práctica y los procesos de recuperación cuando son prolongados los llevamos a cabo en las mismas unidades de cuidado intensivo. Entre las estrategias entonces que debemos llevar a cabo y que corresponden a ese vacío entre el conocimiento y la práctica, recordar entonces las vacaciones de sedación, el programa de despertar, el alertamiento de todos los días, el suspender la sedación diaria, el manejo de la sedación superficial, la sedación basada principalmente y dirigida hacia la analgesia, el no uso de benzodiazepinas, la prevención del delirio y sobre todo en la instalación de las pruebas de ventilación espontánea. Si hiciéramos cada una de estas estrategias cumplidamente en cada uno de estos grupos de trabajo, el panorama sería muchas veces menos desolador. Para muestra de esto, recordar la importancia de la sedación superficial. En este estudio, publicado en la American Journal de Cuidado Crítico Respiratorio, se hace énfasis en que en sus resultados, en los que la sedación temprana profunda era un factor de riesgo independiente para el tiempo de extubación, mortalidad hospitalaria y mortalidad a los 180 días. Entonces, mantener a nuestros pacientes en sedación profunda, aunque muchas veces es mucho más cómodo para todo el equipo, se relaciona a desenlaces que no son favorables para nuestros pacientes. Igualmente, la sedación profunda se relaciona con una mayor frecuencia de delirios prolongados, que como vemos en este otro estudio, se asocia a deterioro a discapacidad de los pacientes en sus actividades diarias y a peor función motora y sensorial un año después del alta. Muchas veces nuestro trabajo no es solo que el paciente sobreviva, sino que sobreviva de la mejor manera, y la instauración de estas medidas no solo nos va a dar un mejor resultado, sino se va a relacionar a lograr tiempos de extubación muchos más tempranos. En conclusiones de esta parte de la charla, el inicio del proceso de extubación debe iniciar durante la intubación misma. Es decir, cuando intubamos un paciente, las medidas que instauramos después de la intubación deben empezar a buscar la extubación temprana del paciente y minimizar el efecto secundario de todas esas medidas. Las conductas médicas durante la hospitalización van a determinar el tiempo o el momento de la extubación. Quiere decir eso que pensar después de 15 días cuándo lo vamos a extubar no es lo apropiado. Es desde el momento que lo estamos intubando, nos vamos a ir adelantando a las situaciones para poder lograr un mejor resultado. Diferentes grupos de trabajo incluyen diferentes tipos de modalidades de manejo, muy similares en muchas de las guías de manejo de sedación y en analgesia en UCI, como esta que llaman ICASH, refiriéndose a confort temprano, uso de analgesia, mínima sedación y máximo cuidado humano. El objetivo, como siempre, control del dolor, ansiedad, agitación, delirio, mantener al paciente lo más confortable posible, la analgesia primero en base a opioides y estrategias multimodales, sedación mínima, movilidad temprana, control del ambiente y la participación de la familia. Son estrategias muy similares a las que implementamos nosotros. Como siempre, la sedación profunda en algunos casos puede ser necesaria
como es en los casos de pacientes con patologías neurológicas, estatus epilépticos, edema cerebral, cirugía del sistema nervioso central, pacientes con bloqueo neuromuscular que obviamente tienen que ir con sedación profunda, y en pacientes, como hemos visto en estos picos de pandemia, con falla respiratoria refractaria que requieren relajación o que por asincronía requieren esos tipos de sedación profunda para garantizar una adecuada saturación. Importante recargar estrategias como esta, la ventana de control de la infección pulmonar. Es una estrategia que se utiliza o se nombra frecuentemente cuando nos referimos a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es una estrategia que se utiliza más frecuentemente en los países asiáticos y especialmente en China. En los pacientes con EPOC, 70% de los casos se deben a infección y muchos de ellos van a querer o requerir intubación y ventilación invasiva. El realizar la ventilación va a facilitar el drenaje bronquial y va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios en un paciente que habitualmente llega con desnutrición y fatiga muscular. Recordar que las intubaciones muchas veces tienen esa indicación del alivio del trabajo muscular, derivación del consumo de oxígeno hacia órganos vitales, y que la resolución de esa disfunción muscular habitualmente requiere 24 horas en pacientes con disfunción aguda y por lo menos 72 horas en pacientes con EPOC, por lo que intentar en este tipo de pacientes intubaciones más tempranas no es apropiado. Recordar que aunque son pacientes que requieren ventilación invasiva, como en este y en otros pacientes, la ventilación aumenta la probabilidad de neumonía asociada a ventilador. Se dice que aumenta en 6 veces el riesgo. Esto se va a asociar a aumento de la morbilidad y mortalidad en UCI, y se considera que la mortalidad relacionada a estas neumonías asociadas a ventilador puede llegar a ser del 30%. Dado esto, uno de los objetivos del manejo de la ventilación mecánica en UCI es precisamente minimizar la duración de la ventilación misma, y debe ser un objetivo fundamental en el manejo de las unidades. ¿En qué momento efectuar la extubación? Y en estos casos, considerar también ventilación no invasiva puede ser fundamental para un resultado exitoso, pero el momento apropiado no está bien definido. En los países asiáticos y en China toman esta ventana de control de la infección como para ser el momento para definir el momento de la extubación, y no hay una evidencia clara de sus beneficios. En este estudio publicado en el 2017 en el Journal de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, se hizo un metaanálisis de diferentes estudios y comparado contra las estrategias usuales de extubación, la extubación llevada a cabo de una manera más temprana en estos puntos de control de la infección pulmonar se asociaron a una reducción de la mortalidad, un RR de 0,36, reducción de la neumonía asociada al ventilador, riesgo relativo 0,28, disminución de la duración de la ventilación invasiva en 7 días, disminución de la duración en la estancia en cuidado intensivo 8 días, y de la estancia hospitalaria en más o menos 8 días. En cuanto a los posibles eventos adversos de esta estrategia y principalmente reintubación o falla de la extubación, se encontró que no hubo un aumento de las tasas de reintubaciones y por contrario una reducción, y el riesgo relativo fue de 0,41 en los diferentes estudios ahí revisados. Importante recordar que no quiere decir que en el momento que la infección estaba controlada el paciente se extubaba. Quería decir más bien que en esos pacientes con enfermedad pulmonar y que nunca vamos a alcanzar unos parámetros de función pulmonar normal, ese momento era un momento apropiado para considerar la extubación. Si el paciente se encontraba estable, lo sometían a la prueba de ventilación espontánea, y si pasaba la prueba de ventilación espontánea, lo extubaban y lo pasaban a ventilación no invasiva.
En cuanto a las extubaciones programadas, es un proceso crucial en las unidades de cuidado intensivo. 10% de estas extubaciones programadas se asocian a falla y reintubación en pacientes de bajo riesgo, pero este porcentaje de falla puede ser incluso del 20% en pacientes de alto riesgo. ¿Cómo lograr minimizar ese riesgo de falla de la extubación? Lo primero es la realización estandarizada de las pruebas de ventilación espontánea en todos los pacientes ventilados por al menos 24 horas. En cuanto a estas pruebas de ventilación espontánea, recordemos que existe la posibilidad de hacerlas a través de un tubo o pieza en T o a través de las pruebas de presión soporte. En cuanto a las pruebas de tubo en T, como sabemos, no conllevan, incluyen una descontinuación temporal de la ventilación y el suministro de oxígeno suplementario a través del tubo en T. Mientras que las pruebas de presión soporte no hay descontinuación de la ventilación, pero se hace a niveles bajos de presión soporte. La diferencia entre las dos estrategias: mayor trabajo respiratorio cuando el paciente lo hace en tubo en T, y aunque ese trabajo respiratorio es mayor, se considera que es similar al que el paciente va a realizar en el periodo post-extubación. Mientras que cuando hace uno las pruebas con presión soporte, ese menor trabajo respiratorio se considera que es menor al que el paciente va a presentar en el periodo post-extubación y por lo tanto se considera por algunos que podría, digamos, sobreestimar la condición del paciente y llevar a una mayor probabilidad de casos fallidos de extubación. En relación a esto, este estudio de JAMA 2019, aleatorizado 1.153 pacientes, asignó a los pacientes a una prueba de respiración espontánea en tubo en T de 2 horas o una prueba de 30 minutos en ventilación de presión soporte de 8 centímetros de agua. Los resultados de esta prueba, como se ven en la gráfica, es que la extubación exitosa fue en el 82% de los pacientes en ventilación soporte, mientras en solo 74% de los pacientes en tubo en T, con una diferencia del 8.2%. Por lo que se concluye que la estrategia de ventilación en presión soporte es una estrategia más corta, menos exigente y más segura que las pruebas realizadas en tubo en T. En nuestra institución, habitualmente las pruebas las realizamos por la prueba de ventilación espontánea con presión soporte. ¿Qué hacer entonces en ese 10 a 20% de los pacientes con pruebas de ventilación espontánea adecuadas, pero que van a requerir reintubación? Yo diría que el análisis de pronto debemos hacerlo incluso antes de la reintubación, y lo que debemos hacer es, en este paciente que de pronto tengamos alguna duda, dirigir los esfuerzos al tipo más probable de etiología de la falla, es decir, determinar si hay un componente cardíaco y en este caso considerar las estrategias de nitroglicerina, furosemida. Si el paciente se trata de un paciente con EPOC, con estrategias como dijimos de control de la infección y extubación temprana, ventilación no invasiva. Si el paciente tiene una disfunción neuromuscular, y si es así, favorecer el programa de rehabilitación y de ventilación espontánea en los días previos a considerar la extubación. Trabajar en minimizar el efecto de esas posibles disfunciones y prepararse para los escenarios de extubación fallida. En cuanto a los diferentes índices, existe un número grande de estos índices, pero lo que se ha visto de los índices es que tienen una sensibilidad y una especificidad muy baja, por lo que la implementación de ellos no es la más apropiada y han sido reemplazados en la medida de la práctica por las pruebas de ventilación espontánea. En los casos en los que sospechen obstrucción de la vía aérea, siempre y en todas estas circunstancias,
considerar siempre el trabajo en equipo. Estamos rodeados de especialistas de excelente calidad en todas las dependencias de nuestras instituciones. El personal de terapia respiratoria es el mejor. Nuestro personal de enfermería, auxiliares y jefes están excelente capacitados, por lo que escuchar sus opiniones es fundamental en todos esos escenarios. Somos una institución que tenemos absolutamente todos los recursos disponibles para llevar a cabo nuestra práctica en forma adecuada. Un ejemplo de estas extubaciones planeadas difíciles, un caso para traer y mostrar: un paciente de 24 años, herida por arma cortopunzante en cuello, lesión de tráquea de 3 cartílagos, 3 semanas de intubación en otra institución y lo remiten para definir qué hacíamos con el paciente. El paciente se encontraba sin signos inflamatorios, sin infección, sin presencia de complicaciones clínicamente en cuello y tórax, TAC de cuello y de tórax adecuados, test de fuga que nos daba que existía permeabilidad de la vía aérea, pero dada la baja especificidad del test de fuga, se consideró extubar con presencia de un intercambiador de tubo. Se manejó sedación superficial con dexmedetomidina, control del delirio con diferentes medicamentos, colocación de el intercambiador a través del tubo orotraqueal, retiro del tubo, fijación del mismo a través del sistema de fijación usual de nuestras unidades, retiro del tubo orotraqueal, observación del paciente por 2 horas sin presencia de estridor, paciente tranquilo, retiro del intercambiador. Con esto quiero decir que somos instituciones que somos capaces de hacer lo que sea necesario y que somos la institución mejor para el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Seguimos con el doctor Luis Muñoz. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Ya puede Vale, compartir muchas gracias. pantalla. Ay, perfecto. ¿Se observa? No, doctor, por el momento no. Ahí, ¿me escuchan? Perfecto, le escuchamos y ya vemos su presentación. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, pues un saludo cordial a todos. Básicamente lo que hice después de la exposición del doctor Escalante es hacer una pequeña reacción, pasa pues tratando de buscar la evidencia acerca de que hay escrito en la base de datos, en el modo de búsqueda PubMed. Entonces, creo términos MESH, que son pues el destete de la ventilación mecánica o el destete pues del ventilador, y le apliqué unos filtros, habían 4.226 resultados, y aplicando pues unos filtros para mirar cuántos RCT había, cuántas revisiones sistemáticas, cuántos análisis, en una población humanos mayores de 18 años, pues no manejamos niños, y encontré 33 artículos que ofrecían pues la mejor, digamos que en comillas, evidencia. De esos 33 artículos, lo que hice fue revisar los abstracts y tratar de sacar la información que a mi criterio me pareció la más valiosa para mostrarles.
basado en, digamos, la función clínica y pues la metodología de los artículos, la elaboración, pues digamos, y las bases metodológicas del artículo, que pues obviamente fueran poblaciones que sean similares a las que nosotros manejamos. Los artículos pues que se excluyeron básicamente porque algunos incluían niños, otros porque no tenían metodología clara o no obedecían a revisiones sistemáticas hechas a partir de experimentos clínicos y no estudios de cortes, o donde había intervenciones adicionales que podían dar un sesgo entre los dos grupos. Encontré los siguientes artículos, que pues voy a hacer un resumen muy corto. Obviamente ahí está la búsqueda y pues si a quien le interesa ahondar en alguno, pues ahí lo hay que encontrar fácilmente. Este primer artículo lo que hace es parar la extubación exitosa versus exitosa, aplicando técnicas que aumenten la tos, o sea, el requerimiento. Como objetivo secundario, evalúan efectos deleterios del reclutamiento, como son arritmias, neumotoras, episis, y también a largo plazo, si pacientes pues iban a traqueostomía o duraban más ventilados. Sin embargo, aunque en algunos puntos, o digamos, había diferencias importantes, como era el éxito en la extubación, que es normal en 48 horas, ofrecía un RR de 1,58, que es pues importante, pero con una calidad de la evidencia, y en los demás resultados no hubo diferencias entre los dos grupos. Digamos que en eso pues hay dos corrientes, siempre se ha hablado pues del manejo del uso del PIB y los PIB altos y obviamente los efectos de los mismos. Ellos no encontraron efectos duros que fueran deleterios, solamente lo que encontraron fue la alteración hemodinámica, disminución de baja de la presión arterial en un 30% en los pacientes pues que se realizó el reclutamiento y en los otros no. Este estudio, que me parece muy, muy importante, es un estudio donde lo que hacen es hacer una comparación, digamos, de la terapia convencional, que puede ser X, versus la terapia física, la movilización temprana y el entrenamiento de los músculos respiratorios. ¿Qué implica esto básicamente? Ok. ¿Qué es importante en esto? Importante porque la terapia lo que nos muestra es que los mejores resultados obedecen a que se está realizando un protocolo de manejo que está instaurado por institución o el grupo de cuidado intensivo en el que se atacan diferentes prevenciones para mejorar resultados. Entonces, ellos al hacer una comparación de la terapia convencional versus estas otras tres terapias labradas, sí logran unas diferencias de medias muy importantes, puede ser alrededor de 2,6 días en la duración de la ventilación mecánica, con unos intervalos de confianza adecuados y sin encontrar heterogeneidad en los estudios. Entonces, digamos que aquí ya hay una conclusión importante y es que haya un protocolo, que el protocolo se aplique y que tenga pues el mayor número de intervenciones en pro del paciente. Esto es un tema que ya mencionó el doctor Scanlon, ellos también hacen una revisión temática comparando las dos intervenciones para la extubación, que son la soporte versus el tubo en T. En este artículo se evaluaron 1.208 pacientes, 9 experimentos clínicos y los dividieron en 3 categorías de estética: la simple, la difícil y la prolongada. Ellos no encontraron, digamos, mayor herencia en lo que fue los pacientes probados, pero sí encontraron diferencias en la simple y en la difícil a favor de la presión de soporte, con lo cual ya él lo había mencionado, digamos que la media disminución de la ventilación mecánica es importante, y sobre todo la no reintubación. Este artículo es un protocolo que también de que estaba dividido en dos partes. Uno, la inicial se hace en el 2
2010, la segunda actualización se hace en el 2014, aumenta de 11 RCTs a 17 RCT y lo que hace es comparar lo mismo, a un de esta ventilación protocolizada versus lo haya, ya eso ya lo, digamos que ya lo vimos y que la evidencia es muy clara. Cuando hay un protocolo se disminuye prácticamente en un 26% el riesgo de intubación. Este artículo, son dos artículos que son muy claros, pues son dos revisiones sistemáticas que ya el doctor Calante pues habló del tema, que es el tema del uso de la ventilación mecánica no invasiva para el destete de los pacientes. Ya habían estudios hace mucho tiempo del doctor Andrés donde él mencionaba pues, que esto disminuía la mortalidad y disminuía el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué es importante de la evidencia que ofrecen estos estudios? Que en pacientes con EPOC siempre va a ir mejor si se destetan con ventilación mecánica no invasiva. Que eso no va a cambiar la mortalidad. O sea, lo que cambia la mortalidad es no reintubar a tiempo. ¿Cuánto sé que podría ser el número? Porque también lo mencionó el doctor Escalante, que no existía, pues entre 9 y 16 horas. Si el paciente a las 16 horas no se ha podido retirar de la ventilación mecánica no invasiva, hay que reintubar. Por teoría, ese paciente se va a un brazo de mortalidad, pero pues no es porque haya utilizado esa técnica, sino porque el paciente obviamente se está demorando en reintubarlo y se lo exponiendo a un riesgo. Entonces, conclusión del tema del uso de la ventilación mecánica no invasiva, en esos tipos de pacientes mostró un beneficio. Sin embargo, ellos dicen, se sugiere que haya una vigilancia importante de los pacientes para que no se demoren en reintubar. Esta es una que, la verdad, pues, que cuando revisé este artículo a conciencia, pues sí, les tengo malas noticias, pero los corticoides no sirven ni para prevenir la remisión ni para prevenir el estudio y las diferencias que hay con diferentes protocolos, que son muchísimos, de poner una dosis de dexametasona, dosis de dexametasona. Realmente yo creo que es algo donde nos estamos engañando mentalmente, o por lo menos yo encontré, no hay diferencia. Y ese artículo, que me pareció importante, es un artículo que se basa como en una evaluación cuantitativa de la evidencia y hace un análisis donde ellos mencionan esta mnemotecnia que está para realizar los protocolos de la ventilación mecánica. Entonces ellos hablan, digamos que el tema es que está el escenario, está la perspectiva, la intervención, la comparación y la evaluación de cada digamos, técnica que se esté utilizando, como las que ya las conocemos, o sea, las intervenciones pues ya las conocemos, no sé, lavar la boca a los pacientes con clorexidina, infectarlos todos los días, utilizar modos que no eran pues, controlados completamente, a eso sí. Entonces, obviamente, ellos lo que mencionan es que en el momento en el que en el escenario se logren las perspectivas, se haga la intervención, se compare y se evalúe si esas intervenciones sí se están llevando a cabo, entonces los pacientes van a ir bien. ¿Con cuál? Con el protocolo que uno se casa. Eso es lo más importante. Y por último, en este artículo, pues simplemente lo traje porque farmacológicamente no hay realmente diferencias. O sea, el tema de pensar que la dexmedetomidina o el rentanil o X medicamento nos va a ir en los tiempos de ventilación mecánica, la mortalidad o la estancia, eso tampoco tiene vida. Puede ser que un paciente se demore 2 horas o 4 horas más ventilado mientras cerca con un medicamento que tiene ultra corta como el remifentanil, que es la conclusión de este artículo, versus otro opioide que es el fentanil. Pero eso obedece a la media y eso obedece a que pues, el medicamento se suspenda primero o suspenda tiempo. Y no variar a largo plazo porque esas diferencias en las medias no alcanzan a ser en días,
Entonces, digamos que simplemente son resultados que ofrecen evidencia estadísticamente significativa, pero ninguna evidencia clínica. Listo, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Muchas gracias a los dos, muchas gracias al doctor Escalante y al doctor Muñoz por su excelente presentación. A mí me gustaría que cada uno nos diera sus conclusiones a partir de sus charlas, con el fin de alinearnos en las dos clínicas y poder tener, digamos que puntos claros y conclusiones claras para todo el equipo, tanto de enfermería como de terapia, como de medicina. Y comenzamos con el doctor Escalante y luego el doctor Muñoz. Bueno, algunas de las conclusiones que me parece importante resaltar es el trabajo y la sincronización entre los diferentes miembros de la unidad de cuidado intensivo. Muchas veces, digamos, entre las cosas que debemos evaluar ya para el momento de la extubación misma es el estado neurológico del paciente. Si no estamos bien coordinados, nuestros compañeros de terapia respiratoria, que a mí a veces son excelentes, pero a veces sufren de bipolaridad, porque les dice uno, lo vamos a extubar ya, no, está muy sedado. Y entonces lo empieza a despertar uno y lo vamos a despertar ya, no, porque está muy agitado. Entonces, implementar las estrategias tempranamente, el control del delirio y no esperar a que el paciente esté agitado para nuevamente dormirlo profundo y perder días en estos procesos de extubación. Entonces, de parte nuestra, el control temprano del delirio y en relación a la interacción con nuestro equipo, la sincronización de esos momentos apropiados de extubación con un adecuado manejo de la sedación. En cuanto a ya el momento mismo de la extubación, la tos efectiva pues es muy difícil de cuantificar. Describen unas estrategias de una tarjeta blanca, pero en realidad pues eso es muy simple, ¿sí? Colocar una tarjeta frente al tubo orotraqueal con desconexión del ventilador y esperar que marque con secreciones. O sea, en realidad es estrategias que no me parecen tan apropiadas. Con el volumen de las secreciones, habitualmente dependemos también de la opinión de terapia, pero una manera objetiva es que los pacientes que requieran aspiraciones en periodos más frecuentes de 4 horas, habitualmente no deben ser candidatos porque sería un signo indirecto de que el volumen de secreciones no es apropiado. En cuanto al entrenamiento, a veces nuestros equipos de terapia, en una época me llamaba mucho la atención de que pedíamos la intervención temprana acorde con el A, B, C, D y E del manejo de nuestros pacientes y muchas veces se nos acercaban a este paciente quiere que lo valore y dice, pues claro, entonces a veces la intervención de ellas tempranamente es fundamental para que nuestros pacientes se rehabiliten. Pero desde el punto de vista respiratorio, también el mantenimiento de esas estrategias de ventilación asistida, ya cuando no son necesarias las estrategias de ventilación controlada, son la mejor forma de que pues, el diafragma se rehabilite apropiadamente. Las otras estrategias espero hayan quedado claras en cuanto a que el momento más oportuno para extubar un paciente lo vamos a lograr lo más tempranamente posible, ya cuando sí logramos establecer de todas esas medidas de las que hablamos en las charlas. Muchas gracias.
Pero quiero antes agradecer al doctor Escalante, Muñoz, por su excelente charla, y a todos ustedes por acompañarnos a esta hora, sabiendo que estamos en turno o en casa con nuestras familias. Y este es un esfuerzo de todos para lograr y actualizarnos en toda la parte académica y los temas que tengamos para revisar. Mil gracias a todos y un abrazo gigante. Muchas gracias. Feliz noche.